normal de los temas. Así que vamos a seguir con la normativa general del registro de medicamentos. Cualquier duda que tengan, ya saben, me paran. Voy a tratar de terminar en hora, que hoy es viernes. Bueno, el registro de medicamentos tiene que ser presentado y esa solicitud es lo que denominamos dossier, ¿sí? Que es toda la información que yo tengo que presentar para que la autoridad sanitaria me otorgue el registro y la autorización de venta de un medicamento. Y ese dossier, o sea, ese conjunto de documentos, tiene que estar o cumplir cierto formato, que es el documento técnico común CTD. ¿Qué es el CTD? Es un formato armonizado de presentación de dossier de registro, que es para las 3 regiones ICH, Europa, Estados Unidos y Japón. Y lo que hace este formato es que se garantice la seguridad, calidad y eficacia del medicamento, porque se sustenta en distintos niveles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el CTD es un formato en forma de pirámide, en donde el módulo 1 va a ser la información que no se encuentra armonizada, entonces muchas veces se dice que no es parte del CTD porque va a depender de las leyes y de los requisitos de cada país específico, por ejemplo, los rotulados o el formulario de solicitud de registro. Y después tenemos el módulo base de calidad, que es toda la documentación química, farmacéutica y biológica, y a su vez ese módulo, toda esa información va a sustentar el resumen de calidad. Por otro lado, el módulo 4 es toda la información y documentación tóxico-farmacológica que va a sustentar al resumen preclínico, y el módulo 5 es toda la documentación clínica que va a sustentar el resumen clínico y por lo tanto da sustento a la eficacia del medicamento. ¿Cuáles son las ventajas de este documento técnico común? Primero, antes de que me olvide, Uruguay solicita CTD, pero debido a que en realidad el decreto empezó a ser vigente muy poquito tiempo antes de la pandemia, en este momento se siguen con las mismas listas de verificación y no está estrictamente adecuado lo que es el CTD para en realidad básicamente no complicar a la industria en este tiempo tan difícil. Pero ¿cuál es la ventaja de tener un documento técnico y un formato armonizado? Primero que es común para todas las solicitudes, lo que a la industria le ahorra un montón de tiempo y dinero. Se utiliza, por otro lado, terminología común. El documento tiene un orden lógico de sustento científico. Los requisitos se encuentran claros y el evaluador sabe dónde ir a buscar cada cosa. Por supuesto que esto reduce tiempo y los costos de presentación en varios países, porque el mismo dossier se puede presentar en forma simultánea a muchísimos países sin tener que recortarlo, entre comillas, para adecuarlo a los requisitos específicos de cada país. Es mucho más fácil la revisión por parte de las agencias. También es más fácil responder ante preguntas y observaciones de la autoridad. Reduce lo que es el tiempo global de autorización de un medicamento y además es aceptado por casi todas las agencias del mundo. Bueno, esto un poco ya les comenté, el CTD consta de 5 módulos que se representan a través de una pirámide. El módulo 1 tiene la información regional, el módulo 2 los resúmenes y revisiones, y los 3, 4 y 5 son la información científica que sustenta cada uno de los resúmenes. En el módulo 1, que es la información que muchas veces decimos que no es parte del CTD, va a ir la información administrativa y la información de prescripción que muchas veces depende de cada país. Por ejemplo, en la Unión Europea, el módulo 1 contiene el formulario de solicitud, la ficha técnica, el prospecto y el etiquetado propuesto. En el módulo 2 están los resúmenes del CTD, y estos resúmenes y revisiones son preparados por personas cualificadas sobre los datos químicos, farmacéuticos y biológicos, datos farmacotoxicológicos y los datos clínicos presentados en cada uno de los módulos.
Y bueno, y esas personas cualificadas muchas veces hasta incluso tienen que realmente ser cualificadas y, por ejemplo, está el currículum de cada uno. El módulo 3 es el de calidad, tiene toda la información química, farmacéutica y biológica. En el módulo 4 está todo lo preclínico, que va a garantizar la seguridad. Y en el módulo 5 están los informes y los estudios clínicos que aseguran la eficacia del medicamento. Eso por un lado, o sea, la solicitud de registro hoy se tiene que presentar a través de un checklist, una lista de verificación que después se la vamos a subir, que no solicita, por ejemplo, todo lo que es el módulo 2, no se solicitan los resúmenes, y sí se solicitan el módulo 3, 4 y 5, que es la información que sustentaría esos resúmenes. Por supuesto que los laboratorios lo pueden incluir, y no hay problema, pero en el día de hoy ese checklist todavía no ha cambiado en relación a la normativa. Por otro lado, los plazos de registro. La solicitud de registro tiene que ser evaluada por la ARM, en este caso el Departamento de Medicamentos, que puede solicitar aclaraciones o información adicional respecto a esa solicitud de registro. Estas tienen que ser evaluadas dentro de los 30 días dentro de los 30 días corridos de notificadas y pueden repetirse hasta 3 veces únicamente. Y para cada una de las vistas y la respuesta de esas vistas, la ARM tiene 120 días corridos para evaluarlas. Es decir, que cuando yo presento una solicitud de registro, solo puedo tener 3 vistas y para cada una tengo que responder antes de los 30 días. Y a su vez, la autoridad sanitaria cuenta con 120 días corridos para evaluar cada una de esos descargos que yo presento, pero estos plazos pueden ser extendidos en el caso de medicamentos biotecnológicos intercambiables o consulta externa, porque muchas veces no alcanzan esos 120 días para evaluar, por ejemplo, un estudio de equivalencia in vivo. O, por ejemplo, un medicamento biotecnológico o una modificación en el sitio de fabricación de un medicamento biotecnológico. Una vez que se vencen estos plazos, o sea, 3 observaciones más los 120 días de evaluación para cada una de ellas, la solicitud tiene que ser aprobada o denegada. En el caso de que sea rechazada, tiene que transcurrir 180 días para que yo pueda volver a presentar la solicitud de registro. Yo tengo una duda. Sí. Vos, por ejemplo, te llega una vista, tenés 30 días para cambiarlas, y a partir de, por ejemplo, en el día 10, vos envías eso corregido, digamos. Y a partir de ese día ellos tienen 120 días para contestarte. Exacto. Y después, por ejemplo, te contestan con otra, vos volvés a contestar y son 120 días más. Claro. Por cada vista, ahí va. Por cada vista la autoridad sanitaria tiene 120 días. Y vos como industria, el máximo de vistas que podés llegar a tener son de 30 días. 30 días, de 3 veces. ¿tá? Y además, muchas veces, lo de los 30 días corridos, si bien yo me puedo tomar ese tiempo para contestar, muchas veces la autoridad sanitaria, cuando son vistas, por ejemplo, una modificación de rotulado que es muy sencilla de levantar, hay veces que te puede poner un poco, 10 días, por más que vos tengas más tiempo, pero por el solo hecho de hacer más dinámica la autorización de ese registro. Igual, repito que tampoco en el contexto de pandemia, tampoco es que si un laboratorio tiene una cuarta vista y se necesita el medicamento, se le vaya a anular, ¿no? O por ejemplo, en el contexto de pandemia tampoco, si yo me paso a los 32 días, no creo que la autoridad sanitaria me rechace tampoco la solicitud de registro. Lo que pasa que esto es en realidad un requisito nuevo, porque con el decreto pasado, que era el 324 del 99, no quedaban establecidos los plazos. Y no quedaban establecidos los plazos para contestar por parte de la industria y tampoco para evaluar por parte de la ARM. Entonces eso constituía que muchas veces
medicamentos que tuvieran observaciones muy difíciles quedaran detenidos años capaz. Entonces un poco lo que se busca es eso. Y también, como no había un máximo de vistas que un expediente puede tener o un dossier puede tener, eso provocaba que muchos laboratorios cuasi desarrollaran en paralelo el medicamento con la solicitud de registro. Entonces esto lo que hace es poner más presión en la industria para que cuando solicite una autorización de registro ya haya evaluado y ya se haya preparado adecuadamente para responder y que tenga todos los estudios, ¿no? Por ejemplo, tenga todos los estudios de estabilidad que requiere, con la duración que requiere, con todos los ensayos que se requiere, porque también lo que sucede es que hay cuestiones que yo puedo solucionar rápidamente y que las puedo corregir, y hay observaciones que no las voy a poder levantar en 30 días. Por ejemplo, si a mí me faltó hacer un lote de estabilidad y no llego al mínimo, yo el mínimo de estabilidad para presentar son 6 meses. Si es estabilidad natural, voy a tener tiempo 0 y 6 meses. Entonces ya no voy a estar comprendido dentro de estos plazos. O, por ejemplo, si la metodología analítica la desarrollé mal y hay un parámetro de la validación que está mal, tampoco probablemente me den 30 días para optimizar una técnica, validarla y analizar el producto. Y además también analizar el producto y llevarlo a estabilidad con esa nueva técnica. Entonces, esto un poco lo que quiere decir es, bueno, una vez que yo me encaro el desarrollo de un medicamento, ya sé que voy a tener 3 posibilidades de observaciones. Igual, a ver, las 3 observaciones que son en la primer vista se pone absolutamente todo lo que el laboratorio es una evaluación completa. Incluso se pone qué es lo que el laboratorio sí o sí tiene que levantar, y también se notifica qué es lo que puede notificarse después de que se autorizó el producto. Pero entonces una vista puede tener más de una observación, ¿no? Una vista puede tener 18 observaciones. Pero cuenta como una vista, aunque tenga 18 observaciones. Claro, exactamente. Por eso te digo que en realidad, si una vez que la autoridad sanitaria me hace esas 25 observaciones o una observación, es lo mismo en realidad. Si yo logro levantar adecuadamente todas esas observaciones, no voy a tener ningún problema. Es más, puedo plantear alternativas que capaz que no convenzan o que estén mal frente al regulador, y que y que me soliciten más información, o que me reiteren que esto no se acepta o que deberá aportar estudios adicionales. Y ahí ya sería la segunda vista, que también, entonces tampoco es que, no se da que la solicitud de registros, cuando el producto está bien desarrollado y no tiene problemas, tenga más de 3 vistas. Ahora, ¿no? Antes sí, porque la situación era distinta. Y entonces, una vez rechazado... un chanchullo para tener más tiempo para contestar a la primera vista, digamos. ¿Cómo? Sería como una trampa para tener más tiempo para contestar a la primera vista, eso de contestar algo que sabes que está mal, ¿no? Y no, al revés. O sea, vos cuando te hacen la primera vista, vos sabés que tenés como máximo 2 vistas más para solucionar lo que te están consultando. Entonces, muchas veces vos puedes hacer una respuesta a todos esos puntos, y después para la segunda vista, cuando sigue el no cumplimiento, lo que puedes hacer es llamar al ministerio, hablar con el evaluador, porque hay consultas, y preguntarle específicamente qué es lo que se considera apropiado y qué es lo que debería hacer. Entonces, en realidad, si los laboratorios trabajan bien, nunca se llega a rechazar un producto porque tenga más de 3 vistas, porque en general los directores técnicos se comunican y trabajan para que esa respuesta sea acorde y para que esa respuesta sea conforme. Yo tengo una pregunta, porque me acuerdo que en farmacia hospitalaria creo que era, tipo, si no te contestaban, lo tomabas como un sí, y en el resto, si no te contestaban, lo tomabas como un no.
En este caso, sí o sí te van a contestar dentro de los 120 días. Y si no te contestan dentro de los 120 días, es un no. En todo esto, Perfecto. si no hay, ahí va. En todo esto, si no hay una respuesta de la autoridad sanitaria, es un no. Bueno, a su vez, toda la información que ustedes presenten en el dossier de registro tiene carácter de declaración jurada y es responsabilidad de la dirección técnica y del representante legal de la empresa. Si al momento... Una consulta. Sí. Por más que hayan pasado los 120 días sin tener ninguna vista, o sea, ¿pueden decirte que no? Digamos. No. O sea, lo que ellos pueden hacer es que si vos presentaste la solicitud de registro y pasaron 120 días y no obtuviste respuesta, lo que tenés que hacer es consultar. Okay. O sea, ¿qué pasó? Si es que no hay observaciones, entonces, si no hay observaciones, el trámite debería estar aprobado y tendrías que tener el certificado. Si pasaron los 120 días, puede ser que tu medicamento haya caído en esta categoría de extensión de plazo. O sea, que, por ejemplo, requiera hasta, no sé, un estudio in vitro o un estudio o una consulta externa, por ejemplo, porque es una asociación nueva o porque es una asociación que no se encuentra en autoridades de referencia, o es una, por ejemplo, muchas veces se consulta a la academia. Hay asociaciones de activos en los que no hay una evidencia científica de las agencias confiables, y lo que se hace es consultar a las cátedras, dígase si es un antineoplásico a la de oncología, y bueno, y se espera, se está a la espera de esa consulta externa con expertos en el área para tomar una decisión. Bien, perfecto, gracias. De nada. Bueno, entonces, como les decía, todo lo que ustedes presenten en la solicitud de registro tiene carácter de declaración jurada. Es tanto responsabilidad de la dirección técnica y del representante legal. Y ahora vamos a ver qué quiere decir que... ya les comparto pantalla de nuevo, perdón. Ahí. ¿Ven en la normativa de INPO del Código Penal? Sí, se ve. Está. ¿Qué dice el artículo 239 del Código Penal? Falsificación ideológica por un particular. El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Como diría el profesor de analítica, open the eyes. Todo lo que ustedes presentan en el ministerio tiene este peso de declaración jurada y va a ser responsabilidad tanto de ustedes como directores técnicos como del representante legal. Y si vamos al formulario, en el formulario de registro, una vez que yo completo todos los datos de mi producto y del producto que quiero registrar, va la firma del representante de la empresa, el timbre profesional y la firma del director técnico. Y acá dice exactamente lo que les acabo de leer, que la información contenida en este documento, al tener valor de declaración jurada, está regida por lo dispuesto en el artículo 239 del Código Penal. Por otro lado, también, y eso es bastante nuevo, se establece que todo lo que es la información del dossier del medicamento reviste carácter confidencial. Y en eso está dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Porque en un momento esto no estaba y cuando apareció esta ley se empezaron a hacer solicitudes de información pública solicitando información de los productos registrados por otros laboratorios. Entonces se tuvo que poner
esta frase de que sí, se dispone que este tipo de información sí tiene carácter confidencial. Bueno, por otro lado, el decreto lo que establece es que si al momento de la evaluación de esa solicitud de registro se constata que la misma no se presentó de acuerdo a la normativa vigente, se rechazará la solicitud de registro no permitiéndose el agregado de la documentación faltante. Lo que quiere decir en realidad no es que si yo justo me olvidé de adjuntar un documento se me vaya a rechazar el trámite. Pero lo que sí se va a hacer es, si tú presentas, por ejemplo, una solicitud de registro en la que es necesario un estudio de bioequivalencia en vivo y no lo tenés, no se te va a esperar que lo hagas. O, por ejemplo, si presentaste una solicitud de registro y no tenés la estabilidad mínima, no se va a esperar a que la tengas para continuar con la evaluación. Se te va a rechazar porque no va a cumplir el mínimo que se necesita para ingresar una solicitud de registro. No me sale el artículo, Guille, ¿estás ahí? O Pati, capaz. A favor del administrado. El que... el del decreto artículo 500, 10, ¿no? creo que es Sí, ese, el del decreto 500. Informalidad... Dame un minuto que yo te lo busco. Me sale informalidad... Informalismo a favor del administrado. Sí, es el informalismo a favor del administrado. Es el principio de informalismo a favor del administrado. Pero ya te digo... Ahí va. Esto no es que va en contra de eso, sino que va en contra de que si yo no generé al momento de la solicitud de registro la información técnica necesaria, no la voy a poder, no me van a dar el tiempo para generarla, porque no es que yo me olvidé de adjuntar el archivo de estabilidad o me olvidé de adjuntar la orden de fabricación. Si no la tenés, no la vas a poder generar y ahí sí se te va a rechazar el trámite de solicitud de registro. ¿Y ellos cómo saben? Está en el artículo, perdón, está en el artículo 2. Asumir que te olvidaste de adjuntarla, por ejemplo. ¿Cómo? O sea, si vos presentás la solicitud de registro y no adjuntaste los estudios de estabilidad, ¿ellos asumen que no los tenés en lugar de pensar que capaz que te olvidaste de adjuntarlos? No, se te va, en realidad, cuando vos presentás una solicitud de registro, vos vas a tener que poner un checklist con todos los requisitos mínimos. Entonces, lo que quiere decir es que si vos ese checklist lo llenás mal y hay campos que tenés que llenar y no llenaste, en realidad esa información no la vas a tener. Se te puede consultar, pero muy probablemente se te va a rechazar. Si lo aportás, bárbaro, pero está destinado a cosas específicamente técnicas que no puedan ser subsanadas en un tiempo razonable. O sea, si yo me olvidé de adjuntar un documento, es un segundo, pero si yo en realidad no adjunté una estabilidad porque no la hice y la voy a hacer cuando recién me la pidan, no es algo que yo subsano, que voy a demorar capaz que un año en subsanar. Entonces, lo que se evita es tener ese trámite detenido con información técnica faltante que el laboratorio va a demorar mucho en conseguir. Entonces, ahí se rechaza y cuando el laboratorio subsane las observaciones o la falta de documentación importante, la presenta de nuevo. Bueno, por otro lado, el Departamento de Medicamentos, en este caso, o la RM, puede solicitar información adicional en el caso que lo considere necesario, incluso después de autorizado el registro. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad no es una situación, el registro es una situación dinámica, no es estática, no es que yo registro un medicamento y después entre el registro y la renovación, que pasan 5 años, me aseguro que ese medicamento va a estar vigente y que va a estar en el mercado. No, o sea, la ciencia va evolucionando y se van generando nuevas alertas de farmacovigilancia, problemas de toxicidad, problemas, efectos adversos que no fueron detectados en su momento, y eso hace que la relación riesgo-beneficio del medicamento vaya cambiando
Y con ese cambio de la relación riesgo-beneficio se toman decisiones regulatorias. Y en ese caso es muy común que cuando salta una alerta a nivel internacional, por ejemplo, las nitrosaminas con los valsartán. No era que cuando saltó la alerta y fue de público conocimiento, ahí se solicitó a todos los laboratorios que aportaran información, que aportaran su análisis de riesgo, cómo iban a mitigar las nitrosaminas, las especificaciones, la metodología analítica. Y eso es lo que yo digo cuando no es estático y cuando en cualquier momento que yo tenga un medicamento en plaza y cuando yo tenga una autorización de registro, en cualquier momento se me puede pedir información complementaria o nuevos requisitos, como en el caso de las nitrosaminas. O sea, se había aprobado de cierta forma un medicamento, surgió la contaminación por nitrosaminas y bueno, y los requisitos aumentaron. Y ahí se pidió de forma uniforme a todos los laboratorios que comercializaran medicamentos conteniendo sartanes. Por otro lado, en Uruguay se reconocen la farmacopea europea y la USP. Esto también es nuevo porque antes había un decreto que reconocía las farmacopeas Mercosur y eso ya no está vigente, entonces en realidad las únicas dos farmacopeas que Uruguay considera oficiales son la farmacopea europea y USP. Y por otro lado, en caso de que los principios activos y medicamentos no figuran en los textos reconocidos, es responsabilidad del director técnico aportar información satisfactoria. Bueno, por otro lado, ustedes saben que farmacopea europea solo tiene materia prima activa y USP tiene materia prima activa y producto terminado. Entonces, para lo que es producto terminado, voy a recurrir siempre a USP. Esto tampoco quiere decir que, por ejemplo, en caso de que el medicamento no tenga una monografía de producto terminado en USP, y por ejemplo exista la monografía en la farmacopea británica, por ejemplo, no se tome como referencia, pero no está ligado a lo que puede ser una observación. Por ejemplo, yo puedo tomar de referencia lo establecido en la farmacopea británica para tener una guía y para tener ciertos requisitos para ese medicamento, pero bueno, si Uruguay considera que los requisitos que tiene que pedir son distintos a los que establece la farmacopea británica, así lo puede hacer porque no se reconoce como oficial. Bueno, por otro lado, el decreto habla de reconocimiento del registro por otras autoridades sanitarias. Y esto es problemático porque Uruguay no hace reconocimiento del registro, lo que hace es un reconocimiento de las indicaciones. Y hay que establecer bien claramente cuál es el alcance que tiene un reconocimiento de registro y cuál es el alcance que tiene reconocer las indicaciones terapéuticas. Si yo hago un reconocimiento de registro, lo que estoy haciendo es reconocer la calidad, seguridad y eficacia de forma completa de un registro para tomar mi propia decisión, ¿sí? Yo reconozco el registro en su totalidad. Cuando yo reconozco una indicación, estoy reconociendo la parte de estudios clínicos que fueron evaluados. En este caso, solo se hace reconocimiento de indicaciones terapéuticas que son aprobadas mediante estudios clínicos por miembros de ICH o nivel 4 de OPS-OMS. Pero este alcance de ese reconocimiento es mucho más acotado. ¿Por qué? Porque Uruguay, por ejemplo, todo el módulo de calidad lo va a evaluar, no va a hacer un reconocimiento de ese módulo. Lo va a evaluar y va a tomar sus propias decisiones. ¿Cuándo dijiste que era lo de la eficacia, seguridad, el reconocimiento de qué? ¿Cómo? Claro, que cuando vos haces reconocimiento del registro, haces un reconocimiento total de ese registro, de todos los parámetros, de calidad, seguridad y eficacia. Pero cuando vos haces un reconocimiento de las indicaciones terapéuticas, lo que estás haciendo básicamente es hacer reliance con la evaluación de los estudios clínicos que fueron realizados por autoridades confiables. Y en este caso serían los miembros de ICH o las autoridades nivel 4 de OPS-OMS. ¿Queda más claro o no? ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que reliance es el concepto más amplio, que es tomar
una decisión o tomar un producto de evaluación para tomar una propia decisión regulatoria, pero por ejemplo, reconocimiento es que yo reconozco, en este caso, un registro. Entonces yo reconozco la evaluación de todos los parámetros. Y en el caso de Europa, por ejemplo, con sus mecanismos de reconocimiento mutuo, eso quiere decir que el país A hace un registro, lo aprueba, y el país B lo va a reconocer. Y no va a evaluar nada de ese registro porque confía en la evaluación del país A. Y acá lo que se hace es fijarse en la ICH y en la OPS-OMS. Claro, acá lo que se hace es reconocer las indicaciones terapéuticas que fueron aprobadas por esos estudios clínicos. Y lo que se hace es hacer un reconocimiento de básicamente lo que es la ficha técnica de los países miembros de ICH o nivel 4 OPS-OMS. En general se tiene más en cuenta, como yo les decía al principio, FDA y EMA, frente a un nivel 4 OPS-OMS. Y para el resto de las, tipo la calidad, la eficacia, eso tipo lo tienen que chequear, digamos, no es que se pueden basar en otro reconocimiento. Exactamente, así funciona, exactamente. El módulo de calidad se evalúa siempre. No hay un reconocimiento de ese módulo en ningún aspecto. Entonces, Uruguay siempre va a evaluar la metodología de la materia prima activa, los excipientes, el método de fabricación, los estudios de estabilidad, el producto terminado, la formulación, la metodología analítica del producto terminado, la validación de la metodología. Todo eso se evalúa en profundidad, que corresponde a lo que es el módulo de calidad. Sin embargo, los estudios clínicos, cuando están aprobados y evaluados por, digamos, FDA o EMA, no se evalúan, se subrogan. Se reconoce esa parte del registro nada más, pero no el registro entero. Perfecto, gracias. Bueno, y acá está la definición de reconocimiento. La OMS lo define como la aceptación sistemática por la agencia receptora de una jurisdicción de las decisiones regulatorias de otra agencia confiable. Implica que los requisitos regulatorios del país A es suficiente para cumplir los requisitos regulatorios del país B. ¿Sí? El reconocimiento puede ser unilateral, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que sea unilateral? Uruguay hace un reconocimiento unilateral de las indicaciones terapéuticas con la FDA o EMA, y es unilateral porque la FDA o EMA no hace un reconocimiento de nuestras indicaciones, en el caso de que haya un estudio clínico evaluado por Uruguay. Puede ser multilateral o de reconocimiento mutuo, que en realidad es el mayor nivel de reliance que puede alcanzar cualquier autoridad. El reliance y las autoridades confiables lo que hacen es auditarse y evaluarse de forma periódica para estar realmente seguros que tu proceso regulatorio y mi proceso regulatorio convergen siempre en la misma decisión. Y así lo que se hace es evitar la duplicación de trabajo. Bueno, capaz que se acuerdan lanzamiento. Vamos a volver a lo que es el... No me maten, esto capaz que estaba medio lejos. Porque así se ubican un poco en acá. Un poco en cómo veníamos en el ciclo regulatorio del medicamento. Primero hacíamos la solicitud, esa solicitud era evaluada, acuérdense de los plazos, 3 vistas, 120 días para evaluar cada vista. Luego viene la aprobación, ahí se me hace un certificado de autorización y venta, habilitándome la comercialización. Y una vez que yo tengo ese certificado, yo tengo que lanzar el producto al mercado, ¿tá? Y eso es, se conoce como comunicación de lanzamiento. Entonces, aprobada la evaluación, el producto se considerará registrado, y para iniciar su comercialización, la empresa responsable tiene que comunicar a la agencia
Departamento de Medicamentos en este caso, el lanzamiento del producto con 10 días hábiles de antelación, es decir, 2 semanas. Lo que es importante cuando ustedes lanzan un producto al mercado es que no se puede realizar ninguna modificación a lo aprobado en el registro. Si yo quiero hacer una modificación a lo aprobado en el registro, tengo que presentar una solicitud de modificación a datos de registro de forma previa. ¿Por qué? Porque yo cuando lanzo, yo comunico que lanzo el lote tal, con el certificado de análisis tal, con el rotulado tal, mando una copia de la metodología analítica y de la validación a la Comisión de Control de Calidad del Medicamento, porque después lo va a mostrar y lo va a analizar, pero yo no puedo hacer una modificación. Yo tengo que lanzar lo que se me aprobó en la solicitud de registro. O hacer una solicitud de modificación a datos de registro y esperar que esa modificación se apruebe, que se incluya el cambio y que por lo tanto se emita un certificado contemplando esa modificación, y ahí sí estoy habilitado para lanzar. El titular de ese registro tiene un plazo de 1 año a partir de la fecha en que le fue otorgado el registro, el que puede prorrogarse por 6 meses. O sea, yo, una vez que me dan el registro, tengo 1 año para hacer el lanzamiento del producto al mercado y lo puedo prorrogar por 6 meses más. Si el lanzamiento no se realiza en ese plazo y el titular de ese registro quiere mantener el registro vigente, tiene que pagar 5 veces el monto correspondiente al arancel de solicitud de registro, a los efectos de obtener prórrogas anuales, o sea, 5 veces el arancel de registro por año, hasta un máximo de 5 años. Y luego de 5 años, independientemente del pago de esta multa, se va a anular el registro. El arancel de registro, cuando es el caso más simple y es un solo principio activo, son 30 URs, que más o menos son $1.000. O sea que yo tendría que pagar $5.000 por año hasta un máximo de 5 años. En caso de que yo quiera tener el registro vigente y que por X motivos, ya sea un motivo comercial, de marketing o de otro tipo, que sea sanitario, por ejemplo, me dan en enero la autorización de registro de un jarabe para la tos, bueno, nunca va a ser más de 1 año, pero muchas veces pasa mucho con los importados, que por X motivo no se importa el producto o no se solucionan ciertos aspectos de la comercialización, ¿no? Y el laboratorio decide continuar con la vigencia del registro hasta que en un momento lo lanza pagando la multa. Esto tampoco tiene que ser... Carla. Sí. Perdón. O sea que en ese caso, si no puedo comercializar mi medicamento en ese plazo, capaz que sale más barato perder el registro y volver a solicitarlo que pagarlo durante los 5 años. Es mucho más barato, pero muchas veces pagan la prórroga de los 5 años. ¿Y por qué? Porque cuando vos ya tenés la autorización de registro, el producto ya se te evaluó con ciertos requisitos, y cuando vos en realidad, transcurridos 5 años, volvés a hacer la solicitud de registro, esa solicitud de registro es nueva, y en esos 5 años pueden haber aumentado enormemente los requisitos técnicos, y puedo dejar de cumplir en realidad. Cuando yo en realidad lanzo, lo que hago es, los requisitos técnicos los voy a ir ajustando en el transcurso de las renovaciones, en el transcurso de que la autoridad comunica que se encuentra vigente tal requisito de rotulado, por ejemplo, o tal requisito de lo que sea. Y además en la renovación se me va a hacer una evaluación de nuevo, de cero de ese medicamento, para ajustar los requisitos a la evolución de los requisitos que va teniendo la autoridad. Entonces, muchas veces ese riesgo no lo quieren correr. Y es más fácil pagar. Yo he visto facturas de muchísimo, de $20.000, y los laboratorios igual les sigue sirviendo pagar esa multa y quedarse con ese registro que presentar uno nuevo.
Entiendo, gracias. Y otra pregunta, ¿y si el lanzamiento no se hace porque tengo una modificación justo a lo que explicabas ahora, justo antes del momento del lanzamiento? Si yo someto ese cambio postregistro, mientras me lo aprueban, igual yo tendría que seguir pagando ese valor de la prórroga mientras me aprueban esa modificación, o en ese caso no lo cobrarían. No, la tenés que pagar, sí. Sí, O sea, pagaría en paralelo el valor de la modificación más el valor de la prórroga por no estar comercializando. Exactamente. O sea, ustedes tienen 18 meses, un año más 6 meses, para arreglar todos los problemas que tengan en relación al inicio de la comercialización de ese medicamento. Luego de esos 18 meses, sin costo, digamos, entre comillas, ahí ya tienen que empezar a pagar multa. Y esto tiene un motivo sanitario importante, que es, yo registro un medicamento para que esté accesible a la población. Porque esto tiene un interés de salud pública, o sea, no es que yo puedo registrar medicamentos solo por registrar. Y además evita que los laboratorios un poco, no me sale la palabra, pero tengan muchos registros y negocien con esos registros. Esto lo que hace es presionar a que la persona que registra un medicamento efectivamente después lo comercialice y que esté accesible para los pacientes que realmente se necesite ese medicamento. Y que no tenga 20 registros para vendérselo a fulanito que quiere comercializar paracetamol el año que viene, por ejemplo. Bien, gracias. De nada. Bueno, control de calidad. La agencia realizará el control de calidad de los medicamentos que se comercializan en el país a través del muestreo y el análisis de los mismos por la Comisión para el Control de Calidad de Medicamentos. Esta Comisión de Control de Calidad de Medicamentos se articula muy estrechamente con lo que es el Departamento de Medicamentos. Es más, el director de medicamentos es el director técnico de la Comisión de Control de Calidad. Y es un cargo que se tiene que sí o sí ejercer de forma simultánea, o sea, esos dos roles siempre caen en la misma persona, porque es quien articula la función regulatoria con después la función de efectivamente corroborar que ese medicamento que se lanzó al mercado cumpla con todos los requisitos y todos los parámetros de calidad establecidos. Por otro lado, los análisis de esos productos cuya autorización de venta se verifica por primera vez, tienen que realizarse dentro de los 18 meses a partir de la comunicación de lanzamiento. O sea, a partir de que yo largué el producto en plaza, la comisión puede muestrear durante esos 18 meses cualquier lote que yo haya comercializado. O sea, muchas veces hay muchos países que muestrean únicamente el primer lote. En Uruguay no es así, es durante los 18 meses se puede mostrar cualquier lote comercializado de ese medicamento. A su vez, es pertinente aclararlo, la Comisión para el Control de Calidad de Medicamentos es un laboratorio que se encuentra precalificado por la OMS. ¿Qué quiere decir esto? Es que en el momento en que Uruguay decida iniciar un camino de certificación como autoridad reguladora de referencia de OPS-OMS, el laboratorio de control oficial, que es la Comisión de Control de Calidad de Medicamentos de Uruguay, ya se encuentra aprobada. Y eso es una gran fortaleza con la que contamos. Bueno, respecto al abastecimiento del mercado, una vez producida la comercialización, solo puede interrumpirse en carácter excepcional por un plazo no mayor a 30 días, lo que tiene que ser comunicado y fundamentado a el Ministerio de Salud Pública. ¿Para qué? Para que no se originen faltantes de medicamentos. En el caso de que el periodo de interrupción sea mayor a 30 días y para medicamentos que requieran receta, o sea, control médico recomendado y bajo receta profesional, los titulares tienen que declarar las medidas que implementarán para asegurar la disponibilidad del producto a los usuarios en tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que yo una vez que
registro un medicamento, lo lanzo al mercado, me comprometo además que ese medicamento siempre esté disponible para los pacientes que ya inician un tratamiento o que van a iniciar. Entonces, muchas veces los faltantes se reportan al Ministerio de Salud Pública y no pasa nada cuando yo reporto un faltante, pero hay otro medicamento en plaza que es un similar y que puede dar respuesta a ese faltante, pero es distinto cuando el faltante que reporto es único en plaza. Cuando ese faltante que reporto es único en plaza, el laboratorio tiene que tomar medidas para que los pacientes que estaban en tratamiento con ese medicamento que yo estoy comercializando tengan una manera de continuar con ese tratamiento. Y eso es lo que se establece en este artículo. Por otro lado, la detección de no disponibilidad para comercializar por 3 años consecutivos un medicamento que tenga autorización vigente determina la anulación del registro. ¿Y esto por qué es? Es lo mismo que o sea, no se contradice con lo que acabo de decir. Yo puedo, por ejemplo, Uruguay no tiene un máximo registro de cantidad de paracetamol como sí lo tienen muchos países que cuando en realidad la oferta y la demanda ya están cubiertas, bloquean un poco el ingreso de nuevos medicamentos. En Uruguay podrían haber 35 paracetamol distintos. Entonces, puede ser que mi laboratorio no tenga ganancias de ese producto y decida, bueno, no lo comercializo o paro la comercialización o lo dejo de importar, y que en realidad el ministerio no me cite, no haya una consecuencia porque hay muchísimas más alternativas y las personas cuentan con el restante de 34 distintos paracetamoles que hay en el mercado, entonces no hay un faltante y no hay un riesgo, pero cuando en el registro, en la renovación, yo no tengo un lote vigente de ese medicamento, se me va a anular el registro. Y para eso se me va a pedir la factura de venta debidamente conformada. O sea, cuando el último lote está vencido, el último lote comercializado está vencido, se va a tomar la última venta que yo realicé de ese medicamento, y si esa factura de venta tiene más de 3 años, se me va a anular el registro. Bueno, de las modificaciones a datos de registro. El registro es un todo unitario y los elementos que integran dicho registro no pueden variar sin haberse solicitado la modificación a datos de registro. Bueno, requisitos para cada modificación. En Uruguay no existen, no hay una normativa que recoja los requisitos para cada modificación. Sí, como dije al principio, se toma como referencia a las guías internacionales de la OMS, ICH, FDA y EMA, para ver qué requisitos son necesarios para cada modificación, pero si ustedes van a ingresar una modificación, no van a encontrar qué son los requisitos que necesitan o qué información científica tienen que presentar para cada una de esas modificaciones. Y bueno, y por otro lado, se establece que cada modificación tiene que ser solicitada previo a ser implementada, y no existe una clasificación de modificaciones que sea acorde al impacto. Y esto es una característica particular de lo que es la reglamentación de Uruguay. Muchísimas reglamentaciones lo que tienen son una clasificación de modificaciones, y lo que hacen es, de acuerdo al impacto que tiene esa modificación en el producto, permiten la implementación inmediata o permiten que la misma sea implementada luego de 30 días si la autoridad nos pide, o que cuando tiene un impacto alto, requieran la autorización previa de la autoridad sanitaria para implementar esa modificación. ¿Cuáles son ejemplos? Eso que dijiste de que no se sabe qué requisitos para cada modificación necesitas, tipo, qué información científica poner, ¿qué pones? Nada, tipo, presentás lo que vas a modificar, pero no hay nada que te diga que tenga que ser algo específico. No, nada, no. Ahí es mucho más difícil para el director técnico que está del otro lado. Porque lo que vas a tener que hacer es estudiar todos los requisitos de la OMS, todos los requisitos de las agencias de referencia, y ir un día a la consulta del Ministerio de Salud Pública y decir, para cambio de fabricante, la OMS te pide, no sé, 3 lotes de estabilidad a tantos meses.
no sé, un montón de cosas. GMP, certificado de GMP de la nueva planta de fabricación, estudios de estabilidad, ya ni a ver, cambio de fabricante, estabilidad GMP, orden de fabricación, fórmula maestra, certificado de análisis. Entonces, en realidad lo que implica es más trabajo por parte del director técnico, porque esos requisitos no están plasmados en lo que es la normativa. Y no están plasmados, muchas agencias lo que tienen son guías de evaluación con estos requisitos, con requisitos específicos para cada modificación. Y bueno, y ustedes en realidad es un poco de know-how que tienen los directores técnicos, porque ya han presentado muchísimas modificaciones, y consulta con la autoridad. O sea, yo necesito presentar tal modificación. ¿Qué información técnica necesito aportar? Ustedes después, por ejemplo, se van a ir dando cuenta solo. Si yo necesito implementar un cambio de rotulado, ¿qué voy a tener que presentar? El rotulado corregido. Si, por ejemplo, voy a solicitar la extensión de vida útil, por supuesto que voy a tener que presentar estudios de estabilidad. ¿Cuántos lotes y cuánto es lo que ustedes en realidad saben por el know-how o por la empresa en la que trabajan, o directamente van a tener que preguntar en el ministerio? Otros ejemplos de modificaciones pueden ser cambios de formulación, cuali o cuantitativo. En el caso de los importados puede ser un agregado de una nueva procedencia o un cambio de fabricante, o por ejemplo también puede ser la transferencia de registro. Yo no sé si yo les expliqué en los importados qué era específicamente la procedencia, pero la procedencia es el país, el último país que viene el medicamento antes de su ingreso a Uruguay. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un medicamento importado de Alemania y a su vez la procedencia sea Argentina, que es muy común, o Brasil o Chile, por ejemplo, que son centros de distribución, o sea, van muchísimos lotes de Alemania a Chile y de ahí se distribuye a la región. Entonces, del país que va a venir ese medicamento va a ser de Chile, pero el origen es Alemania. Y la aduana lo que va a hacer es verificar si ese medicamento viene de un país que se encuentra en el certificado de registro como procedencia. Si no está como procedencia, no te va a dejar ingresar ese medicamento, porque lo que se protege con esto y se evita la entrada de medicamentos falsificados, ¿sí? Que puedan provenir de otros orígenes que no son los autorizados. Entonces, por ejemplo, en el caso de Alemania, supongamos que Argentina, muchas veces hasta por el idioma y el rotulado, es centro de distribución para la región. Entonces, el titular alemán va a tener que, si Argentina no es filial, porque cuando es filial ya hay una conexión y hay un vínculo legal entre ambos, si el laboratorio de Argentina no es filial, va a tener que autorizar de forma expresa que el medicamento pueda llegar a Uruguay a través de Argentina. Y esa autorización tiene que estar, por supuesto, legalizada. ¿Queda claro eso o...? ¿Cuál es la diferencia entre la procedencia y el origen? ¿No? ¿Cómo? Eso no tiene en cuenta escalas, ¿no? No, eso no tiene en cuenta escalas. Por ejemplo, muchas veces lo que pasa volvemos al ejemplo de Alemania-Argentina, es que Alemania fabrica el medicamento y lo manda a granel de blister, por ejemplo, y en Argentina lo que se hace es hacer el estuchado secundario, porque el idioma es común y porque a Uruguay le conviene mucho más que se centralice en Argentina y que después venga de Argentina, que le manda en Uruguay una parte y que se reestuche localmente, o sea, es mucho más barato eso. Entonces, la procedencia es el país que tiene que estar autorizado por origen, del cual viene el medicamento de forma directa. Y origen va a autorizar de forma expresa todas las procedencias que determine para el producto.
Cuando es filial no se solicita nota legalizada porque ya queda claro el vínculo, y cuando no es filial se debe autorizar de forma expresa a ese laboratorio ser, entre comillas, centro de distribución para ese medicamento. Bueno, y ahora vamos a ver cómo estas modificaciones son modificaciones normales dentro de lo que es un registro de medicamentos. Vamos a ver qué modificaciones nunca voy a poder hacer en un nuevo, y que implican un nuevo registro, ¿sí? Por ejemplo, cambios de principio activo a un principio activo diferente, inclusión de un principio activo adicional en un producto multifuente. O sea, por ejemplo, yo tengo dexametasona y le quiero incorporar el producto loratadina, no, o sea, ese producto es un registro nuevo, esa modificación no la voy a poder hacer. No voy a poder eliminar un principio activo de un producto multicomponente, o sea, tampoco puedo decir, tengo la asociación loratadina-dexametasona y voy a eliminar la dexametasona, no, eso es un nuevo registro. No se puede cambiar la dosis o potencia de uno o más API. Es decir, si yo tengo registrado paracetamol 1000, no puedo presentar una modificación a datos de registros para bajarle la dosis a 500, porque eso es un registro nuevo. No puedo hacer ningún cambio que implique o que modifique las características de liberación del activo. Por ejemplo, no se puede modificar un producto de liberación inmediata por un producto de liberación prolongada o por un producto de liberación retardada. O sea, la liberación implica... la modificación de esa liberación implica un nuevo registro. ¿Por qué? Porque tiene un impacto clarísimo en la seguridad y eficacia de ese medicamento. Y por otro lado, no se pueden hacer cambios en la vía de administración. El registro, una vez que me lo aprueban, tiene una vigencia de 5 años que se cuentan a partir de la aprobación, ¿sí? Debiéndose solicitar la renovación antes de la fecha de expiración. Y acá es un poco lo que les contaba, la evaluación de la renovación del registro implica que se revea todos los aspectos del producto y se tiene en cuenta el estado de la ciencia, por lo que puede ser observado u objetado cualquier aspecto relacionado con el producto registrado. ¿Qué quiere decir esto? Es que todos los requisitos que se aprueben o que se establezcan dentro de esos 5 años, en la etapa de renovación se me van a solicitar. Y ahí es cuando el producto cada vez se actualiza en relación al estado de la ciencia o en relación a los requisitos que Uruguay va adoptando. Esto también es distinto a otros países. Por ejemplo, Europa tiene no tiene un sistema de renovaciones, y hay varios países que también tienen el mismo sistema. O sea, ellos dan una autorización de registro inicial. Esa autorización dura 5 años. A los 5 años hacen la renovación y después ese registro es indefinido. Obviamente que eso sirve o funciona bien porque ellos tienen un sistema en el que las modificaciones y los requisitos deben ser implementados por la industria de forma inmediata. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es responsabilidad de la industria adecuarse a los nuevos requisitos y estándares que la EMA establezca o que la agencia establezca. Nosotros en este caso no es así, y sino que la renovación es clave para cada vez ir aumentando los requisitos. Baja del registro. Cualquier empresa titular. Sí. Consulta, ¿la renovación es por 5 años más? Es por 5 años más, después tenés que volver a 5 años más y 5 años más, y la renovación siempre la vas a tener que hacer. No hay ningún momento en el ciclo regulatorio del medicamento en el que a vos, por ejemplo, no es como la cédula, que la renovás y en algún momento sos vitalicio. No. Esto siempre, cada 5 años, tenés que presentar la renovación del registro y adecuarte a todos esos nuevos requisitos. Que eso no implica, o sea, son sistemas regulatorios distintos. Otros países lo que hacen es otorgan la autorización, y dentro de esos 5 años, que es la única renovación que hacen, lo que hacen es fijarse básicamente que la seguridad y eficacia del producto y el balance riesgo-beneficio no se haya modificado,
por aparición de nuevos efectos adversos que puedan comprometer ese registro, porque ya se ha estudiado que el mayor riesgo y la mayor aparición de efectos adversos que no fueron detectados en los estudios clínicos ocurre durante esos primeros 5 años, y después se otorga, después de esa evaluación de los primeros 5 años de comercialización, lo que se otorga es un registro que no vence, pero que siempre está en evaluación constante, que siempre está con un monitoreo exhaustivo de farmacovigilancia y de efectos adversos, y que siempre se está ajustando y se están adoptando distintas medidas de minimización de riesgos y distintas medidas regulatorias para hacer que ese medicamento sea lo más seguro y se pueda usar de la mejor forma posible. Y además la industria está obligada por ley a incorporar de forma inmediata todos los nuevos requisitos que surjan. Baja del registro. Cualquier empresa que sea titular de un registro puede solicitar su baja, manteniendo su responsabilidad respecto a las unidades que se encuentran en el mercado. Para la baja del registro lo que se pide es que el último lote se encuentre vencido, y la baja tiene que solicitarse fundamentando los motivos de la misma y tiene que ser autorizada por la autoridad sanitaria. ¿Qué es lo que se va a fijar la autoridad sanitaria cuando autoriza una anulación o cuando autoriza una baja de registro? Es que haya otro similar, haya otra alternativa terapéutica y no se deja a ningún paciente sin tratamiento. En el caso de que el producto haya sido objeto de observaciones en su calidad o incurrido en alguna irregularidad, la baja no se podrá disponer hasta tanto no se hayan dilucidado las responsabilidades. Por otro lado, es posible la suspensión o cancelación del registro. El registro puede ser suspendido por la autoridad en carácter de medida cautelar cuando, por ejemplo, se detecten problemas vinculados a su uso o un apartamiento de calidad. Por ejemplo, en el caso de que yo lance el producto, la Comisión de Control de Calidad lo muestre y detecte, por ejemplo, que la dosificación no cumple, o que, por ejemplo, la disolución no cumple. Entonces, en ese sentido, lo que puede hacer la autoridad sanitaria es suspender el registro. Por otro lado, se puede suspender cuando se detecten alertas emitidas por autoridades reguladoras extranjeras, o, por ejemplo, cuando se detecten alertas emitidas por organismos internacionales. Acá cubren todas las posibilidades y bueno, Uruguay es receptor de básicamente todo lo que pase tanto a nivel de autoridades reguladoras extranjeras como de organismos internacionales para tomar una decisión propia. ¿Sí? Ya sea, por ejemplo, Uruguay puede tomar como insumo un cuestionamiento de la FDA respecto a la eficacia de un medicamento o la seguridad de un medicamento para tomar una decisión, o puede, por ejemplo, tomar lineamientos de la OMS para lo mismo. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que las autoridades de referencia pueden no estar alineadas entre sí. Por ejemplo, hay un caso de un medicamento que aumentaba la incidencia del cáncer, y la FDA tenía una actitud mucho más laxa, regulatoriamente hablando, y había puesto un cartel enorme, un black box, que decía que ese medicamento no había mostrado eficacia en un montón de cosas y que se tenía que usar bajo estricto control porque se había detectado la incidencia, que aumentaba la incidencia de ciertos cánceres en un tanto % y que acotaba enormemente las condiciones de uso de ese medicamento, o sea, solo podía ser usado por cierto tipo de pacientes que fuera la última alternativa y que ya hubieran transitado un montón de pasos anteriores. Y, por ejemplo, la EMA había tomado la EMA, Canadá y todo el resto de las autoridades que estaban alineadas, habían retirado el producto al mercado. ¿Por qué? Porque, por un lado, los estudios de eficacia no habían sido concluyentes. ¿Y por qué? Porque la seguridad había mostrado, las alertas habían mostrado que había un claro aumento de la incidencia de cáncer. ¿Y a Uruguay ahí qué hizo? Las dos son agencias de referencia, pero yo puedo optar por tomar la agencia de referencia que sea más estricta en el tema.
y además esto era un producto que se había autorizado cuando los requisitos en cuanto a seguridad y eficacia no eran tan exigentes, contaba con una autorización de la FDA de 1995, yo creo que era, y bueno, en aquel momento no era tan riguroso. A su vez, Estados Unidos lo que hacía era, tenía autorizado el producto para ser comercializado en Estados Unidos, pero no lo comercializaba. Sí lo comercializaba para un montón de países, incluido Uruguay. Y bueno, y ahí se tomó una decisión regulatoria, tomando en cuenta, porque a todo esto el producto era un innovador, había similares en plaza y lo fabricaban en Estados Unidos. Entonces, obviamente que ahí puede haber un interés político, entre comillas, de no cancelar un registro porque ese medicamento se fabrica en Estados Unidos y se comercializa para el resto del mundo. Y esas son las decisiones que Uruguay toma y que puede tomar de otras agencias, independientemente de que ambas agencias sean agencias confiables. Y bueno, y en caso de que la gravedad de los hechos así lo justifique, se puede disponer la cancelación definitiva del registro sin perjuicio de las sanciones que puedan aplicar, es decir, multas, cierre de establecimientos. El titular del registro suspendido o cancelado será responsable de tomar las medidas necesarias para la adecuada recolección y destrucción de las unidades de productos que se encuentran almacenadas en depósito y de aquellas distribuidas. Yo tengo una duda de lo anterior. Viste que se podía como caer el registro, digamos, pero viste que vos lo podés volver a pedir, o sea, la vigencia son 5 años. Sí. Eso que decía de caer el registro es tipo dentro de esos 5 años, pero si vos no querés renovarlo, no tenés que dar explicaciones, ¿o sí? Si no querés renovarlo, en realidad va a baja de registro y sigue el mismo procedimiento que una anulación. Entonces, ahí, claro, en realidad ahí lo que si fueras, por ejemplo, el único en el mercado, probablemente haya alguien te llame del ministerio y sería muy raro, ¿no? Porque si sos el único en el mercado, es muy raro que no quieras renovar el producto. Pero ponele que sea un medicamento muy necesario y que no tenga muchas ventas, o que sea, por ejemplo, muchas veces pasa que son enfermedades que no son usuales en Uruguay, pero que en realidad es necesario contar con ese tipo de medicamentos. No sé, por ejemplo, la malaria, yo qué sé. Ese tipo de enfermedades, la autoridad sanitaria tiene un interés de salud pública en que ese registro siga vigente y que haya un laboratorio que sea responsable de traer ese medicamento. Pero en situaciones normales, que no es esta, en un producto con el que hay otras alternativas, una vez que vos no presentás la renovación del registro, el ministerio te va a anular el registro y te lo va a cancelar. Bien, gracias. Bueno, y además de las últimas modificaciones de lo que es la normativa, los envases secundarios de las especialidades que eran medicamento controlado tenían que contar en la leyenda medicamento controlado en carácter destacado y en un color que contraste con el envase, y se elimina la exigencia en el envase primario. Y a su vez, la propaganda de las especialidades comprendidas en el artículo 95, o sea, medicamentos controlados, solo pueden realizarse con autorización de la ARM. Y en ningún caso tendrá difusión de carácter popular. Ahora vamos a ver lo que es el contenido de la solicitud de registro, que es un poco el formulario y el checklist que después les vamos a subir. Primero voy a tener que establecer la denominación del medicamento. Solo se van a admitir nombres de fantasía, y si el nombre comercial coincide con el de la materia prima activa, tiene que ser el genérico, el DSI, junto a él el mismo tipo y tamaño de letra, el nombre del establecimiento productor. Por ejemplo, si yo quiero registrar un paracetamol, le puedo poner sin dolor como nombre fantasía. Probablemente no me lo aprueben porque es un horror ese nombre, pero a los efectos, un nombre fantasía. O por ejemplo le puedo poner paracetamol
laboratorio Arbolit. Por otro lado, la forma farmacéutica tiene que quedar establecida. Por supuesto que cada concentración del activo se evalúa por separado y además se debe aclarar la vía de administración. La fórmula tiene que presentarse en idioma español y tiene que incluir todas las materias primas con sus nombres genéricos y o químicos. En caso de que en la composición hubiera colorantes y o saborizantes, tiene que especificarse el nombre genérico y a falta de esto por su designación química o sus equivalentes que tengan los índices de colorantes permitidos internacionalmente reconocidos, o sea, el CI. Y en caso de que exista una sobredosificación en el activo, tiene que explicarse y justificarse. Y acá, por ejemplo, vuelvo de nuevo a leer la normativa internacional. La normativa internacional establece que la única sobredosificación posible es cuando yo tengo pérdidas durante el proceso de fabricación, ¿no? Y cuando a mí la autoridad sanitaria, y eso pasa muchísimas veces, me cuestiona una sobredosificación que dentro del un 5%, por ejemplo, que es bastante normal, y yo declaro que esa pérdida, esa sobredosificación se debe a pérdida durante la vida útil del medicamento, son cuestiones que después yo no me puedo retractar tampoco, o sea, yo ya lo declaré mal y ya justifiqué un motivo que no se acepta. Entonces, en realidad, ese exceso no se me va a autorizar y es bastante grave en lo que es una solicitud de registro, porque no hay forma de levantar una observación de este tipo, porque si vos desarrollaste todo el medicamento con una sobredosificación para cubrir problemas en la estabilidad, ya es bastante difícil de levantar. Entonces, en realidad, hay que tener claro cuáles son los requisitos y además tener claro qué es lo que va a pasar si realmente yo puse una sobredosificación por un problema de estabilidad. Por otro lado, en el registro tienen que detallarse todos los tipos de envases que se deseen registrar, aportando las especificaciones de todos los materiales a utilizar en forma definitiva. O sea, obviamente que el envase va a estar determinado por los estudios de estabilidad que tenga, y si el envase implica una modificación, mayor o menor protección, me van a solicitar estudios de estabilidad por separado. Y cuando se trata de una especialidad presentada bajo la misma forma farmacéutica en diferentes dosis, será necesario que estas se diferencien por cambio de color o cambio notable de tamaño, de modo de facilitar una rápida individualización. Y esto es re importante, porque si ustedes no tienen en cuenta esto y desarrollan paracetamol, yo qué sé, 500 miligramos y paracetamol 1000, y a los dos hacen el mismo comprimido con el mismo peso y con el mismo color, todo ese desarrollo no se les va a aceptar, porque esas dosis tienen que poder identificarse rápidamente. Entonces, si tienen el mismo peso, un comprimido tiene que ser verde y otro naranja, por ejemplo. Y si no, por ejemplo, tienen que ser un cambio notable de tamaño, es un peso del doble. Algo que a la persona le llame la atención y se dé cuenta que es otra dosis. Bueno, respecto al rotulado de estuches y envases, tiene que adjuntarse en idioma español y a color, con el proyecto de diseño de la presentación. No se solicita el rotulado real, sino un proyecto de ese rotulado. Los protocolos tienen que adjuntarse en idioma español, conteniendo la información respecto al producto que se evalúa, como por ejemplo nombre o código, fórmula qual y quanti, las monografías de las materias primas activas o inactivas. Cuando no se encuentren descritas en la farmacopea, se pueden aplicar normas propias con base científica, siempre bajo la responsabilidad de la dirección técnica. Voy a tener que aportar una metodología analítica de producto terminado. Para el caso en el que no se encuentre la monografía en farmacopeas oficiales, o sea, no haya una monografía de producto terminado, en este caso en la USP, se tiene que aportar la validación de la metodología analítica, mínimo para los parámetros, para los ensayos de dosificación y pureza. Al momento no se está pidiendo validación de, por ejemplo, de ensayo de disolución o de uniformidad de contenido.
Hay que aportar certificados de análisis con los espectros, con los cromatogramas, en caso obviamente que sea una técnica por HPLC. Y hay que contar con un modelo de certificado de análisis local para el caso de importados. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en el caso de importados, el laboratorio de origen liberaba el lote con un certificado de análisis completo y que una vez que llegaba ese producto a Uruguay, tenía que ser analizado localmente? Y que ese análisis local no repetía la batería completa de los ensayos, sino que volvía a hacer los ensayos que podían haberse modificado en el transcurso del tiempo y en el desplazamiento de ese medicamento. Por ejemplo, no sé, en el caso de un comprimido va a ser identificación, dosificación y disolución, o sea, ensayos de desempeño. Y por supuesto el de identificación es clave para asegurar que ese medicamento no hubo una confusión y en realidad importé una contaminación, no sé, no sería contaminación cruzada, sería un cambio de un medicamento por otro que muchas veces suele suceder. Han habido muchos casos de envases secundarios que dicen un activo y el blister dice otro. Entonces se chequea todo el rotulado, se hace el ensayo de identificación, valoración, disolución. En el caso, por ejemplo, de inyectables, no se piden parámetros que obviamente no van a cambiar, como por ejemplo una esterilidad o endotoxinas bacterianas. Bueno, respecto a los estudios de estabilidad, tienen que incluir el tipo de envejecimiento, se van a solicitar estudios naturales y acelerados, el tiempo del estudio, las condiciones, Uruguay es zona 2, tipo de envase, tamaño y número de lotes, estudio de las soluciones reconstituidas, en caso de que corresponda, o sea, que sea un polvo liofilizado para solución inyectable, entonces voy a tener que hacer la solución y presentar como mínimo 2 lotes con tiempos intermedios que garanticen la estabilidad de esa solución reconstituida. Y bueno, y conclusiones del periodo útil a proponer, de acuerdo al reglamento Mercosur GMC 53 del 96. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de estabilidad para presentar una solicitud de registro? Son 2 lotes de estabilidad natural, como mínimo 6 meses, y un lote de estabilidad acelerada 3 meses. Esa estabilidad a mí lo que me va a permitir es proyectar una estabilidad mínima de 12 meses, que por supuesto va a quedar provisoria a que se completen esos estudios y se llegue a tiempo final. A su vez va a quedar provisoria también a que se presente estabilidad de un lote a escala industrial. Para llegar a una estabilidad definitiva se tienen que completar 3 lotes a tiempo completo. Y al menos uno de ellos tiene que ser a escala industrial. Pero para lo que es la solicitud de registro, alcanza con presentar estabilidad natural a 6 meses y un estudio acelerado a 3. Esos estudios de estabilidad natural pueden ser lotes piloto y eso me va a autorizar una vida, voy a poder proyectar el doble de vida útil. Y bueno, y eso va a quedar provisorio hasta que complete esos 2 lotes piloto y además aporte un lote a escala industrial complementario a tiempo final. A su vez, por supuesto que siempre, una vez que yo obtengo una vida útil de 12 meses, la puedo seguir proyectando. O sea, una vez que obtuve 12 meses provisorio con estabilidad natural 6 meses, bueno, a los 12 meses de esos estudios de estabilidad puedo pedir 24 meses. El máximo, en realidad, de estabilidad provisoria que se va a dar, o sea, el máximo que puedo proyectar son 36 meses. Para 48 meses ya se solicita contar con 3 estudios de estabilidad a tiempo completo. Y bueno, y por otro lado tengo que presentar la monografía respecto a los excipientes. Y capaz que dejamos por acá porque me parece que fue demasiada información. ¿Tienen alguna duda de todo esto?